Bienvenidos a La Neteada, un espacio donde hablaremos a esa mujer apasionada que hay en ti, que busca encontrarse a sí misma, retomando sus sueños e ilusiones. Esa mujer que apuesta por ti. Aquí hablaremos de negocios, emprendimiento, moda y empoderamiento de la mujer. Somos mujeres empujando mujeres. Capítulo 1. Millennials versus chavorrucos. Esas diferencias generacionales que tenemos la generación X en no comprender tanto esas nuevas generaciones y cómo podríamos trabajar de una manera efectiva haciendo un gran equipo entre las diferencias generacionales. Pues qué buen tema, ¿no? A mí me encanta este tema. Aquí habemos dos generaciones. Aquí tengo a la generación X, mejor conocida como chavorrucos. Ya estoy Rucaela. Ya que asienta Rucaela. Pero bueno, son mejores conocidos como los chavorrucos. Y tenemos acá de este lado esta generación millennial. Tengo aquí a mi lado a Jime también. ¿Y cómo podemos trabajar? Yo creo que es todo un tema el poder trabajar de una manera eficiente, combinando generaciones, porque traemos nuestro chip cosas muy distintas a la hora de ver el trabajo, a la hora de producir dinero también, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente entendiéramos una generación y la otra y cómo trabajar en conjunto, entonces podríamos hacer realmente grandes cosas y quitar muchas frustraciones que vamos a ir platicando a lo largo del programa, pero que yo creo que como millennial nos da porque dices, ¿cómo voy a trabajar con esta persona que no me entiende? O ¿saben? Y entonces también yo creo que también alguien de la generación X, inclusive Baby Boomer, la generación Baby Boomer todavía sigue muy activa en todo esto de los negocios. Entonces toca trabajar con estas dos generaciones y toca aprender a trabajar con los millennials, y peor tantito viene la generación Z, que es mucho más tecnológica. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder hacer un gran equipo? Yo creo que se puede si entendemos desde dónde arrancar y desde dónde entender a distintas generaciones. ¿Cómo ves, Jimena? Yo creo que incluso los millennials, algunos o muchos de los millennials fuimos creados por baby boomers, ¿no? Digo, a mí ya me tocó a mi papá y a mi mamá chavorruca, que así les vamos a decir en este capítulo, pero bueno, viendo de qué año a qué año somos los millennials, seguramente muchos millennials han sido criados por baby boomers, y ahí hay todavía más diferencia de generaciones, de pensamiento. Decías tú, la manera de trabajar, la manera de pensar, la manera de dirigirte al otro, cómo se ha eliminado un poco esta parte de ubicar las jerarquías. A mí eso es algo que me crea mucho conflicto, porque bueno, además yo en imagen manejo mucho esta parte de las jerarquías, ¿no? No es si eres mujer, hombre, si eres mayor o menor, sino quien está arriba de ti en un puesto de trabajo, pues está arriba de ti en un puesto de trabajo, seas más chico o seas más grande. Entonces, entender todo esto creo que nos ayudaría a tener ¿otra perspectiva? Pues como trabajar de manera más fácil, ¿no? Digo yo como el easy going, o sea, si tú entiendes cómo soy, yo entiendo cómo eres, sumamos fuerzas, ¿no? Porque el conocimiento que Vane a sus 44... 43, a sus 43 y vale 25. O sea, nos lleva unos cuantos años que seguro su experiencia nos puede enseñar muchísimo. Así como lo que nosotros a lo mejor hemos estudiado de manera diferente, o el ya haber estado un poco más empapados de tecnología, porque yo a veces también me siento bien señora con la tecnología. Imagínense yo. No es lo mismo que tus hijos nacen con el celular, ¿no? O sea, ahorita estaba bajando unas aplicaciones y decía, o sea, una aplicación que yo no entiendo, dice, para mayores de 4 años. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Que a partir de los 6 que ya como que leen y así, ya están manejando las aplicaciones. Tengo 27 y no entiendo, o Sí. sea, hablo para alguien de mi edad, ¿no? Que pongan para mayor, o más bien máximo 18 años, porque seguro sí le entienden. Claro. Nosotras ya Pues no. muy bien, entonces me gustaría abrir un poquito más el tema, ¿qué les parece? Entonces, a ver, Vane, a mí me gustaría, ya Vane antes nos ha comentado un poquito, tiene un cierto resentimiento de esa generación a la hora de trabajar. Entonces me gustaría, Vane, que me dijeras qué es lo que más trabajo te ha costado a ti trabajar con millennials. El manejo de la frustración. Ok, ¿por qué manejo la frustración? Porque creo que las generaciones hemos ido cambiando, o sea, las mamás al educar hemos ido cambiando el tema de permisividad. Es decir, mi hijito
mejor que tú y todo se les permite. Inclusive hay generaciones, tengo que decirlo, hoy en día mamás que veo que piden casi permiso a los hijos, ¿no? Ahora todo es como muy libre en ese aspecto y fíjense que no. Como Jimé lo comentaba, hay autoridades, hay jerarquías y la verdad eso es lo que a mí me ha costado mucho de... Tampoco se trata de yo te vine a enseñar, ¿verdad? Porque al final no soy tu mamá, ¿no? Claro. La que te pone los límites, la que te enseñó sobre educación y sobre respeto fue tu madre, ¿no? A mí vienes a hacer un trabajo conmigo y yo te delimito, ahora sí que... las responsabilidades y tu perfil. Pero me ha pasado mucho el sentimiento, ¿no? Así como te estoy hablando con este tono de voz, cuando a alguien le indico algo o le indico que a lo mejor no estuvo bien lo que hizo, sí me ha pasado el sentimiento, ¿no? Es que me estás hablando fuerte, y yo no, es que es mi timbre de voz, pero a lo mejor como te quiero hablar como muy específico. Tú hablas súper tierno, Sí. o sea, yo me imagino me puedo imaginar a Vane regañando a alguien. Exacto, pregúntale a mis hijos. Sí, efectivamente, o sea, eso para mí genera, la verdad, ese mal manejo, porque sí lo tengo que decir, o sea, yo sí lo veo y los libros lo dicen también, yo ahorita que leo de cómo educar a mis hijos, el manejo de la frustración es algo que nos está faltando a los padres. ¿Crees que sea? Yo leí algo así que me pareció bastante interesante. Yo no soy mamá, pero creo que sí es un punto muy importante. Él está llorando porque quiere el iPad y ¿qué es lo primero que hacen? Le das el iPad. En lugar de que, sí, llórale un poquito, no vas a tener toda la vida, o al menos así de fácil, no me compraste el juguete, entonces te enseño a generar dinero quizás para que te puedas comprar ese juguete, pero no es de, sí, está llorando ya, que se calle el escuincle, dale todo. Tú platícanos un poco como mamá, o sea, perspectiva de mamá, yo tampoco soy madre. Yo siento que va un poco por pobrecito, pero también un poco por qué flojera estarlo cuidando, ¿no? Claro. O sea, pasa mucho en restaurantes, yo lo veo y es todo el celular entretenido. Claro, de oye, es mi momento, o oye, estoy con las amigas, sí. Pero entonces no das educación. Exacto, no estamos, límites. por eso te digo. Ahí es el manejo de la frustración. Exacto. ¿No? ¿Cómo la canalizas de otra manera? Los padres, obviamente también uno va forjándose su carácter, ¿verdad? No todo eso también, pero la gran parte de lo que tú eres es por tus padres, claro, ¿no? Y ahí sí, inclusive yo, o sea, tampoco estoy criticando, ¿verdad? Porque yo también formo parte, yo estoy formando a mis hijos, pero también a veces me pasa que quiero mi momento, que quiero pasarla bien y déjate tú, no soy tanto de iPads ni de celulares como verán, pero es así de lo que quiera, o sea, quiero el juguete. Y Julián no sabe de qué, o sea, si me está 10 minutos, quiero el juguete, llega un momento en que le quiero aventar el juguete. ¡Ten! ¡Ya! ¡Cómetelo! Si quieres. O sea, exacto, entonces llega un momento en que uno permite. Pero creo que, o sea, yo sí recuerdo a mis papás no dándome un capricho, o sea, yo no te puedo decir mi mamá dice que a mis 3 años le hice un berrinche de esos que te tiras al suelo, que ni lágrimas te salen, pero tú estás chillando. Que casi te estás privando, ¿no? Y me dice, o sea, literal me dijo, te levanté, te di 3 nalgadas y en la vida me volviste a hacer un berrinche, sí, ¿no? Sí, Jimé, pero fíjate que hoy en día eso ha cambiado. Ajá. Y ya lo verás cuando seas mamá. De ahí viene. En las sí, escuelas. es como un tema que podemos montar en otro programa, Sí, claro. ¿Saben a mí que me decía mi mamá? Mi mamá era muy lista. Mi mamá siempre así de, ya berrinche, cómprame esto, y siempre me decía, siempre me decía, sí, mañana te lo compro. Entonces me calmaba y era como, bueno, mañana lo puedo tener. Y obviamente a mí se me olvidaba, pero mamá era muy lista. Hasta la fecha le digo, mamá, eres muy lista. Y nada, se ríe y me dice, siempre te decía, sí, mañana, y te calmabas. Y era la paz total. Yo creo. Sí, para sus hijos. Yo creo que para cerrar un poco ese tema del que estamos platicando. De manejo de frustración. Del manejo de la frustración, creo que en mi generación, inclusive en muchas generaciones atrás, pudo ser lo que no tuviste, lo que no hiciste. Sí. Por ejemplo, mi generación que me crió Baby Boomer, a mí era con la mirada, chicas. O sea, mi mamá me volteaba a ver feo y yo ya sabía que en la casa la supernalgada, o peor aún el cinturonazo. Pobre de ti si se te caía la leche, el agua en alguna y es que mesa. ahorita están creando, dicen, niños de vidrio, ¿no? Exacto.
que entonces ya no le puedes decir nada. Yo lo platicábamos la vez pasada que nos reunimos, el hecho de que ya no puedan reprobar a los niños en la escuela. Entonces, o sea, hasta en eso ya no hay un límite, o sea, ¿qué tipo de profesionistas vamos a tener? Claro, el día de mañana que yo agarre con quien trabaje también y le diga, oye, esto está mal, ahí voy a comprender a Vane, ¿no? Ahí vas a comprender a la Vane. Y te voy a decir algo, hablando ya en un sentido más de trabajar y así, a mí me pasó, a mis papás, yo creo que están más pegados a la generación baby boomers también, y yo hay algo que no soporto, yo millennial Carla hay algo que no soporto y es que me hablen fuerte, no puedo, o sea, es algo con lo que yo no puedo, y a mí me tocó cuando yo trabajaba en las empresas, que pues obviamente todos, o sea, yo empecé a los 20 años en las empresas, ¿no? Entonces me tocaba pues obviamente gente más mayor y todo el show, que me hablaban bastante fuerte si algo no estaba bien, y yo les juro, yo me iba a llorar al baño. No, real, o sea, era algo súper fuerte para mí, aparte que a mí mis papás me enseñaron, mi papá siempre me habló muy fuerte y eso es como algo que toca algo, ay, que es como no me hables fuerte, ¿no? Y otra, la verdad, siempre me enseñaron que nadie me decía qué hacer. Entonces, cuando llego a las empresas y lo que tú dices, o sea, es otra generación en el momento de decirte cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Entonces, a mí, millennial, sí me tocó esa parte de, ¿por qué me está hablando feo? Lloro, o sea, real, yo Pero lloro. tú traes ahí como un bagaje. Sí, de que no te sí, gusta claro, que tu a mí papá no te me hable gusta que me hablen fuerte, pero ahorita que dice Vane, en ese tema es en general, flaca. Por yo ejemplo, siento que yo soy una en el trabajo y otra en la vida personal. O sea, en lo personal, si me levantas poquito la voz, vale. Pero en el trabajo yo aguanto, o sea, y además yo soy la que habla fuerte, ¿sabes? sí, tú hablas fuerte. Les voy a contar una anécdota muy rápida de una chava que estuvo practicando con nosotros, pero antes fue nuestra alumna. Entonces yo de maestra soy muy diferente que ya cuando están trabajando para mí. Entonces cuando tenemos la primera junta, después de eso me dijo, no, o sea, nunca me imaginé cómo eras trabajando. O sea, yo te veía de maestra y cómo nos explicabas, y eres súper accesible, porque yo puedo explicar 20 veces el tema si no lo entienden, pero en el trabajo soy así de A, B, C, sumandé y punto. O sea, aquí se resuelve, aquí se entrega, te indico, o sea, ¿sabes? Como, entonces yo siento que yo en el trabajo no soy nada sentida, pero en lo personal, Sí, si no, pregúntenle por ahí. Y por ejemplo, Vane, tú me habías dicho algo que está muy interesante, lo que me dijiste, que a ti una de las cosas que te habían costado trabajar con millennials era el respeto. sí, por el tema de las jerarquías. Efectivamente, por ejemplo, sí soy una persona, como ven, accesible, buena persona, ¿no? O sea, estamos trabajando y trato de tener buena armonía con mi equipo, pero en el momento de dar la línea o la pauta de lo que vas a hacer, soy así como me escuchas. A lo mejor cambio mi cara, cambio un poquito, a lo mejor no tampoco como dices como tu papá, pero sí cambio un poco mi manera de decirte las cosas, y es ahí donde a los millennials observo que no les gustaba, digo, con los que me ha tocado trabajar, y ese tipo de falta de respeto, ¿no? O sea, tú sientes que... Perdón, qué bueno que mencionas eso, con los que te ha tocado trabajar. O sea, el 100% de los millennials con los que has trabajado, ¿puedes generalizarlo en esto? ¿O te han tocado millennials que aguantan vara? O sea, que respetan, que resuelven, que no se sienten. Fíjate que me ha costado el yo tener que moldearlos como mamá. O sea, no ha llegado alguien que dices así de, me parece millennial. Exacto, o sea, no, me ha tocado así de, oye, fíjate que observo esto, pero mi manera de trabajar es esta. La mayoría se han ido, o sea, cuando les he platicado así como te lo estoy diciendo de, oye, fíjate que tu actitud me gustaría que la cambiaras. ¿Cómo? Y cuando no son, has trabajado también con gente que es de tu generación. Fíjate que muy poco. Ellos, o sea, también sientes que tienes que moldearlos o pedirles cosas de cierta manera, o sientes que literalmente llegas con y le chip, dices o sea, ya. como si se conectan, No, ¿sabes? No, también es diferente. Es diferente respecto a, por ejemplo, mi generación ya los veo como más cansados. Lo que me gusta y son las fortalezas, que ahorita me imagino que vamos a platicar, bueno, sin él me imagino, vamos a platicar de las fortalezas de los millennials que yo he vivido y que yo creo que ustedes también, es
esa frescura, esa facilidad, por ejemplo, para la tecnología, para como, ahora sí que como está empezando, estás explorando, chavos, ¿no? Esa es la de como, ahora sí que el chavo contra el chavorruco, ¿no? Entonces, realmente, o el chavo contra el ruco, ¿no? Es cierto, tú te quieres comer el mundo y mira, Vane, te enseño. Y sí está padre, pero tiene que haber un equilibrio, siempre es lo que les digo. Tiene que haber, o sea, me ves a lo mejor muy jovial, pero al final tenemos como equipo que llegar a un objetivo. Claro. Si no llegas a un objetivo, lo estás haciendo yo mal. no puedo trabajar contigo. O sea, una cosa es que yo sea buena persona, que trate y te hable cómo puedes crecer tú en lo profesional y en lo personal, pero otra cosa es que tenemos que llegar como equipo, que de hecho eso se trata del programa, precisamente, Sí, es cómo armar un equipo y que lleguemos a un objetivo hablando de chamba, ¿no? Entonces ahí, te soy honesta, sí he batallado mucho. Hoy en día afortunadamente estoy buscando, ¿no? También las herramientas. Sí, porque también tú te tienes que adaptar, ¿no? Claro. O sea, El que no se adapta muere. de la Claro. gente con la que te llega es muy Claro. entonces ellos tienen que seguir instrucciones, pero también tú te tienes Y que chequen adaptar. esto, o sea, ahorita tú tienes 43 años. Tú todavía tienes una vida laboral larga. Exacto. Primero Dios, ¿no? O sea, Exacto. tú todavía tienes una vida larga, espérate. Es nuestra generación y viene otra y otra después. Claro. O sea, que sí te van a La de alcanzar. mis hijos. La de tus hijos. Te va a alcanzar esta generación. Entonces, sí, desde ahorita yo creo que está Y ahí buenísimo. no te quiero punto. platicar cómo Ya va a no estar. te quiero Exacto. O tal vez ya estén más revolucionados porque ya vienen, o sea, lo que le pasó a la generación millennial, le pasó algo muy fuerte. La generación millennial entra con mucha tecnología. Entonces, yo me acuerdo, o sea, yo iba en la primaria y todavía en libros, pero de pronto también entienden la computadora, pero entonces ahí como que te fuiste adaptando a ese Oye, cambio. el Encarta, que eran como 20 El Encarta, ¿no? 80,000 discos, pero medio nos tocó. O sea, a mí me tocó todavía en la universidad, o sea, no internet, búscala en el libro y subraya y escribe y, o sea, ¿sabes? Entonces nos tocó una generación bastante fuerte en un cambio. Nos toca una generación muy fuerte en ese sentido de, tengo el cómo trabajan mis papás, tengo esto y en la escuela me enseñaron esto, entonces es como de, o sea, te quedas de, ¿cómo lo pongo todo en un lugar y trabajo con eso? Entonces, yo creo que tal vez ya una generación más atrás, puede ser, quiero creer, que va a ser un poquito más fácil esa adaptación ya a trabajar, ¿no? Y ya todo va a ser de todos modos más tecnológico. A nosotros todavía nos pasa es como de, ¿no? El podcast, o sea, lánzate un podcast porque es lo de hoy. Y tú sí como de, güey, no sé hacer un podcast, pues me vale, ¿no? Y dale a sus hijos ahorita y nos van a hacer el podcast. Y además, no sé qué estamos haciendo trabajando en esto de tráiganme a sus hijos, ¿no? O sea, y nos lo van a hacer en friega. O sea, ¿se dan cuenta? Nosotros estamos en ese, Oye, entonces está interesante. Yo creo que dentro del cambio me gustaría aquí mencionar algo que acabo de ubicar. No sé tus papás, si tu mamá trabajaba, por ejemplo, o trabajaba tu papá. Ese fue justo un cambio que también nos tocó a nosotros. Fuertísimo. Y entonces es a lo mejor, entra la tecnología, pero todavía es como de lo de antes, pero ya hay cosas nuevas y justamente estamos en esa generación del cambio que la mamá ya también trabaja. Y la culpa. La culpa y también como la parte de a lo mejor no tener todo el día a tu mamá educándote, guiándote, Sí. ¿no? Y entonces diciéndote, por aquí sí, por acá Sí. no, o sea, como que nosotros... Eso fue es como todo, mitad, prácticamente, ¿no? chavas, Y para la generación de tus hijos, la mayoría de las mamás trabajan, Sí, ¿no? como Entonces ya es como lo normal. Y a nosotros nos tocó Lo algunos normal, sí, algunos no. sí, algunos no. pero te recuerdo lo normal, pero te recuerdo que por quién fui educada. Ajá, también. Claro. Entonces, ¿qué background traigo? Es ¿Qué que subconsciente es un tema queda? súper interesante. Entonces, o sea, es muy interesante porque fíjense que yo, obviamente, tratando de buscar lo mejor para mis hijos y para mi familia, lees y buscas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la culpa. ¿Cómo la culpa, chamacas, nos hace hacer cada No, y cosa hasta por con los eso hijos y la puede ser familia? muy complaciente con ellos, ¿no? Exacto. Como no estoy en la tarde con ellos, entonces Exacto. me pidieron X cosa y se los doy. Entonces, Llego y es lo suples- primero que hago. suples a lo mejor el tiempo por lo material. Exacto. No, y también, nena, cómo lo estoy educando, qué está viendo mi hijo, qué está palpando, que él nada más pide y lo tiene, volviendo y trasladándose eso a lo que hoy estamos platicando,
¿por qué los millennials y las nuevas generaciones creen que todos se lo merecen nada más con alzar la mano? Esos son los temas que debemos de trabajar, y más bien, como bien decías, Carlis, el hacer equipo, pero también yo tratando de entender, por ejemplo, a la gente con la que he trabajado, a ver, este chavo, ¿cómo fue educado? ¿Desde qué edad trabaja? ¿Por qué es freelance desde tal edad tan temprana? Claro. O sea, todo el origen, me van a decir, ay, Vanessa, qué flojera, pero desgraciadamente yo creo que hacia allá vamos, hacia esa evolución vamos. Porque decía, por ejemplo, Carla, a mí me enseñaron a que no me mandaban, pero a la vez sus papás hicieron un buen trabajo enseñándole a emprender. Claro. Entonces no solo le enseñaron el no dejes que nadie te mande, y entonces a tus 25, 35 vas a tener una montaña de problemas en el trabajo, sino te enseñan también como sí. Sí, pero por ejemplo, ahí también es otro tema que todo en esta vida, desde mi perspectiva, es equilibrio. Les prometo que ya voy a ir a terapia. Ese equilibrio, sí, todos tenemos que ir, todos, no es malo, tiene que haber equilibrio, porque uno nunca sabe, o sea, qué padre que todavía en tu vida te emprendas, que yo, por ejemplo, yo vengo de una vida godín porque así fui educada, y después sí fui educada así, pero es cierto, mi papá siempre fue un gran emprendedor, mi papá y mi mamá, pero ellos me educaron hacia, oye, no, mira, bueno, pero a la vez tuviste la escuela de vista, ¿no? Exacto, Y de ejemplo, la escuela, que es incluso lo más importante. Pero la realidad es que la vida, chicas, cambia de un día no para sabemos otro. si mañana tú y Tú yo vamos a tener que meternos a trabajar a otro lugar, que toco madera, ¿verdad? Exacto, dices, oye, es que la vida godín, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en tu futuro, o sea, que ojalá y todo sea brillante, pero también luego la oscuridad es buena para que aprendas que el brillo. No, y trabajar en una empresa te cuesta. enseña también, o sea, tú seguro aprendiste muchas cosas, tú lo decías el capítulo pasado, estar en un negocio de redes de mercadeo. Te enseñó muchísimo de lo que ahora aplicas para tu emprendimiento, Claro, ¿no? todo Entonces, eso es la también vida. siempre te enseña. Y lo que sí, volviendo a tu pregunta, tu segunda pregunta del respeto, eso sí es algo que yo he tratado siempre de decirles a ustedes, en buena onda, claro, es el respeto. Tienes un jefe que a lo mejor te llevará lo que quieras de años o te aburre también a veces, porque sí me ha tocado ver a los chavos así de ay, qué hueva con tu comentario, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a que si me da hueva, casi te lo digo. Y me gustaría ahí hacer un paréntesis que es más interesante, de respeto hacia, por ejemplo, yo, Carla, no tengo un jefe como tal, ¿no? Respeto mucho cuando mis papás me dan consejos, por ejemplo, porque hablan desde la experiencia, ¿no? O sea, siempre puedes aprender algo. Pero también a mí me gusta mucho casi todos mis amigos, de hecho, tienen casi arriba de 40. O sea, de hecho, sí. O sea, mi mamá siempre una vez hicimos una reunión en la casa y llegaron un montón de mis amigos así, chavorrucas. Y mi mamá así de... ¿Qué? O sea, ¿cómo, no? Se equivocaron de casa. Y nos dio así platicando. Y la verdad es que la mayoría de mis amigos ni siquiera tienen mi edad. La mayoría de mis amigos están entre 35 y 45 años. Y súper bien, ¿no? Pero también he aprendido a lo que quería llegar. He aprendido desde esos amigos que a veces tienen empresas así, tenerle respeto cuando estamos ya, o sea, en la vida normal, claro, pero cuando estamos hablando de negocios, ¿qué me están enseñando? O sea, siempre puedo aprender algo de ellos y desde ahí respetarlos muchísimo, porque ellos traen 20 años, 30 años arriba de mí en experiencia en hacer negocios, que es a lo donde yo quiero llegar. Entonces, no es solo ponerte en tu soberbia de soy millennial, soy chingón y yo soy de toda la tecnología. No lo es toda la vida, porque si tú no sabes poner un negocio y el que está allá, tal vez no sea de tecnología, pero es un fregón haciendo negocios, ahí te paras y desde ahí aprendes lo que él te... O sea, yo ahí sí he visto mucho respeto de mi parte hacia ellos, me siento... Sí, respeto y admiración, ¿no? Respeto y Como que admiración. va de la mano. Ajá, desde qué puedo aprender de ti, ¿no? Ok, nos llevamos muy bien personalmente, pero desde los negocios, yo la verdad, o sea, no sé, pero siempre lo hago. O sea, si yo tengo un amigo es porque sé que va a ser, que sabe algo que yo no sé, y que me va a sumar, y desde ahí aprendo muchísimo. Y yo sé que yo también le puedo sumar mucho a otra persona, ¿no? Pero desde ese respeto de decir, güey, eres un fregón en lo que haces, yo quiero saberlo todo.
quiero saberlo todo y por favor cuéntame. Y si a mí me ha pasado, he llegado con amigos y de, oye, traigo esta idea así y así, y me dicen, estás muy mal. Y yo es como, uy, sí, pero ¿por qué no? Y entonces ahí, o sea, imagínate el lugar que me pongo a llorar, pero porque me dijo que mi proyecto está de la fregada, no, o sea, ¿por qué dices que está mal, no? Y a veces sí, claro, o sea, no, incluso no. yo digo que, por ejemplo, mi papá es mi Yoda, ¿no? Porque él profesionalmente es como mi figura de admirar y de seguir, pero creo que a los 20 me decía por la izquierda y yo me iba por la izquierda, ¿no? Porque pues yo tenía esa experiencia. Creo que ahorita a mis 28 me hice por la izquierda y yo digo, no sé si por la izquierda o por en medio, y entonces a lo mejor tomo un ratito por la izquierda, pero después doy vuelta a la derecha y ya tomas un poco tu juicio, pero sigues escuchando y también porque ya no tienes la misma experiencia de hace 8 años. Y a los 35 le vas a seguir aprendiendo a alguien de 60, pero el de 28 te va a aprender a ti porque tienes 35. Y es también como un poco de humildad, ¿no? De aceptar esa parte. Yo lo veo como un equilibrio, efectivamente, y de humildad, y también el entender, por ejemplo, a mí me pasa con ustedes, con los millennials, inclusive con mis hijos, esa alegría, que eso es lo que me encanta. Esa hambre, ¿no? Esa hambre. Yo siempre les digo a todos que hay que ser hambriento. Hambriento, siempre tienes que ser hambriento para lograr algo, tienes que ser hambriento, y me encantan las caritas de quiero aprender, quiero explorar, pero todo tiene que tener un justo equilibrio. O sea, hablando de las generaciones, creo que podemos hacer excelente equipo, pero primeramente lo que he vivido es sí el respeto. O sea, el respeto a una persona que se está tomando el tiempo de hablarte. Hoy en día ya nadie se toma el tiempo. Y si alguien se toma el tiempo, está viendo el celular. Está viendo el celular y te está, en mi vida hace 20 años, no sé qué. Y te platico que no sé qué. Y yo, oye, platícame bien, ¿no? O sea, deja el teléfono, ¿no? Hoy en día que alguien se tome el tiempo y verte a los ojos y decirte algo, como en este caso estamos haciendo el podcast, es casi imposible. Entonces eso también es de agradecer, que alguien te diga, oye, por aquí no. Fíjate que obviamente tus papás, ¿verdad? Pero también a ellos hay que agradecerles, porque hay gente que no tiene ni eso, ni una guía. Y puedes tener a tu papá aquí enfrente, pero tu papá está en el celular o está teniendo miles de llamadas, que a todos nos pasa. Yo me incluyo por mi trabajo. Hay que tratar de tener un equilibrio, y creo que las generaciones, por ejemplo nosotros que nos llevamos muchos años generacionales, sí podemos trabajar en equipo, claro. pero también tienen que entender las dos partes que tiene que haber límites. Claro. O sea, el límite aquí es, vamos a trabajar de tal manera, con respeto, pero sin mucho límite, porque desgraciadamente eso sí es una realidad, como lo platicamos en un principio, ahora sí que se ha ido degradando, por así decir, un poco los límites. Los límites. Jimé, a ti, cortándole un poquito para irnos sí, a otro tema. A ti, Jimé, dime rápidamente para después hablar otras cosas. ¿A ti qué ha sido lo más difícil para ti? ¿No te ha tocado trabajar con esta generación X o Baby Boomers? ¿Te ha tocado? O sea, directamente. Me ha tocado no trabajar, pero sí dar clases. Dar clases. A personas mayores que yo. ¿Y cómo ha sido? ¿Fácil? ¿Difícil? Creo que en un principio sí tienes que mostrar por qué estás ahí. O sea, es como un trabajo extra que yo pienso que no debería de existir, porque te ven llegar y tienen 30 años más que tú y es como, neta, si tú me vas a enseñar, ¿no? Pues estoy completamente preparada y soy capaz de enseñarte el tema que vine a enseñarte. O de repente cuando doy asesorías, también, de hecho hace 3 años traje el cabello negro, que bueno, ya hablaremos después de cómo los colores y demás comunican, ¿no? Pero yo me cambié el cabello a negro para mudarme de estación y usar colores más profesionales, y el cabello negro pues te hace ver más grande también. Y fue una etapa en mi vida en la que estaba trabajando mucho con empresarios hombres. Entonces sí me pasaba, y luego a mí siempre me dicen que me veo más chiquita, entonces llegaba y yo creo que pensaban que una mujer de 18 años o un señor de 60 le iba a decir cómo mejorar su imagen para lograr objetivos profesionales. Entonces incluso tuve que hacer ese cambio en mi imagen para poder lograrlo. Entonces creo que yo no es tanto el que alguien más grande trabaje conmigo o para mí, no te ha tocado, pues. Sino el yo trabajar para alguien más grande sin trabajar para él tal cual, o sea, trabajar en una empresa.
pero sí esta parte como de que siento que tengo que trabajar por mi credibilidad como profesionista. Me encantó eso y yo la verdad a mí me pasó mucho. Yo también me veo, o sea, más chiquita, ahorita pues, maquillaje así, pero realmente, o sea, si llego a la empresa sin maquillaje, bueno, me veo como de 23, la verdad. La verdad es que sí me veo de 23. Entonces imagínense cuando yo tenía 20, ¿cómo me veía? Yo me veía como de 17 años, o sea, y me ponía mucho maquillaje y yo ya les había comentado que cuando yo empiezo a trabajar, a mí me toca empezar con el director, el dueño de la empresa, que es una empresa muy grande, y de ahí para gerencia. O sea, yo le tenía que decir a los gerentes lo que íbamos a hacer. Y aparte justo me tocó una empresa, de hecho, muy machista. Aparte de todo, y todos los gerentes eran mayores. Esa fue como mi primera experiencia de mi acercamiento a Baby Boomers y Generación X. Y para mí, y al día te puedo decir que es un tema mío, el que, o sea, hay gente más grande que me ve y es como de, tú me vas a venir a enseñar a mí, y es como, sí, yo te voy a enseñar a ti, y esa fue una parte bien difícil. Eso yo podría rescatar si me hicieran a mí la pregunta de qué es lo más difícil que te ha tocado con Baby Boomers o Generación X, que no me creen capaz de hacer las cosas cuando yo me podría considerar, o me considero muy capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces a mí esa sí ha sido la parte más difícil de trabajar con otras generaciones, el que no me den mi lugar como por la profesionista que soy. O sea, como que te ven así como de, ay, escuincla, ¿no? Y te ven una chiquita, ya yo. Y ahí sí, es cierto, ahí retomaría el punto de Vania, exactamente, el respeto. Creo que el respeto debería de ser de ambas partes. Claro, el decir, ok, pues sí, eres esta generación, pero ¿qué sabes tú? Lo que decíamos ahorita, ¿qué sabes tú que no sé yo? ¿No? Y en eso, ahora sí vamos a hacer un mix y vamos a crecer, ¿no? Y es lo que les decía, lo que quería tocar ahorita ya un punto más. ¿Cómo creen ustedes que podríamos revolucionar los negocios si realmente yo, Vane, tomo de ti lo mejor Generación X y tú, Vane, tomas lo mejor de nosotros Generación Millennial, y desde ahí partir y desde ahí trabajar juntos? Imagínate, conjuntar experiencia con tecnología y con Habilidades. frescura, con habilidades. Uy, eso es a donde queremos ir todos. A mí me gustaría a mí decir, por ejemplo, mis papás, ¿no? Yo trabajar con mis papás es bastante complicado. Siempre mis papás son de muchas edades, yo también, ¿no? Pero, o sea, yo llego con una idea de, mira, pa, justo podemos franquiciar así o hacer y hacer, y mi papá me da para abajo. O sea, no es que yo no quiero trabajar con mi papá, pero a veces como que no me sigue la ondita, y es como, lo que estás diciendo está muy mal, ¿no? Cuando yo sé que mi papá es una persona bastante lista, ¿no? Entonces yo sé con lo que mi papá sabe y con lo que yo sé, lo que podríamos hacer. Pero vuelvo al tema del equilibrio, flaca. A lo mejor tu papá te lo dice porque a lo mejor él ya lo vivió. Es que ¿sabes cuál es el tema ahí? Que él quiere. O sea, él de hecho es el que me dice, oye, hay que hacer esto y así. Entonces yo empiezo a trabajar en eso y a decirle, porque vamos a lo mismo, o sea, simplemente, ¿cómo llega la publicidad a un negocio hoy que cómo llegaba cómo hacías la publicidad en un negocio hace 20 años? No es la misma hace 20 años que hoy. Entonces, desde ahí como partir, y yo, pues sí es algo que he estudiado y estudio mucho en mis negocios, el cómo jalar gente, el cómo vas a llegar a tus mercados, o sea, ¿sabes? Es lo que yo hago. Y mi papá es como muy old school en el sentido, entonces no me entiende a veces como, tú tienes esto que es una minita de oro, pero si no la llevamos a este proceso, nunca lo vamos a ni siquiera poder publicitar efectivamente. Entonces, desde ahí ha sido súper complicado. A la fecha tenemos, no te miento, años. O sea, yo creo que unos 7 años como en ese proyectito, y que de pronto volvemos a hablar y es como de, a ver si ahora sí, ¿no? O sea, pero no hemos podido. Yo sí pienso que la generación X o Baby Boomers sí nos frenan un poco. O sea, sí creo que tiene que haber esta guía, este respeto, y que muchos de esto hablan desde la experiencia, pero también creo que muchos de esto hablan desde la ignorancia. O sea, que como ellos no lo probaron en su momento, entonces no funciona. Y no hacen esa renovación de las cosas están cambiando. Y claro, o sea, a ti te ha funcionado. Y podemos leer de 20,000 casos de éxito, de cómo una empresa familiar que tiene a lo mejor 80 años, efectivamente ha funcionado como la fundó el abuelo, y podría seguir funcionando otros 30 años más. Pero en el momento en el que le metes como una visión más novedosa, entonces podría estar funcionando, pero con esa visión lo podemos puedes exponenciar. levantar mucho más. Claro. ¿No? Y sí creo que ya se los había dicho, en algún momento quise meterme a trabajar con mi papá porque, bueno, su empresa tiene algo que ver
con la mía, y cuando me dijo cómo estaban las reglas y básicamente te vas a quedar sentada en ese sillón callada hasta que yo te dé una instrucción, dije no, o sea, me voy a sentir la persona más frustrada de este mundo, nunca voy a poder ser propositiva, nunca voy a poder dar ideas, las ideas que dé nunca se van a llevar a cabo y no va a ser una conversación, no va a ser un, oye, se me ocurre esto, bueno, vamos a platicarlo, o yo creo que no va a funcionar por esto, o qué buena idea, o sea, iba a ser un no, ¿no? Entonces, creo que también como las generaciones antiguas pudieran ser como una barrera de comunicación y entonces, volviendo al tema de cómo sería, cómo tendríamos que hacerle para que dos generaciones se unieran y se hicieran más fuertes, creo que desde ahí empieza, o sea, la parte de respeto que comentaba Vane, respetar desde ambos lados, la parte de abrir canales de comunicación, de yo te escucho porque aprendo de ti, pero tú me escuchas porque yo tengo algo que aportar y se vuelve una conversación, o sea, creo que eso sería como el punto 1 para entonces poder empezar a trabajar en conjunto. Obviamente ubicando jerarquías, porque pues también a los millennials y a la Z se nos puede olvidar de repente que hay jerarquías, ¿no? Y que claro, si es tu jefe, es tu jefe. Creo que tú y yo lo hablamos desde perspectivas un poquito diferentes, Carla, en que es nuestro jefe, pero a la vez es nuestro papá, ¿no? Entonces hay como un poquito más de apertura que si literal es tu jefe y a tu jefe se le respeta y simplemente sigues órdenes. Claro que también cada vez hay más trabajos en los que hay esta apertura y hay mucho más creatividad y te dejan crear nuevos proyectos. Yo me acuerdo que 13M sacó una vez que cualquier empleado podía inventar un producto y podía llegar con la propuesta a gerencia y gerencia la valoraba y podían invertir en ese producto. Está increíble. Entonces cada vez también creo que ya se abre un poquito más el tema, ¿no? Claro. Yo creo que este es un gran tema y yo creo que podemos llegar a ser equipo, efectivamente, como lo mencionas, en equilibrio y escuchándonos sobre todo y entendiendo unos a otros. A veces, como yo lo digo en mi familia y en el matrimonio y en mis relaciones, no puedes jalar tanto la cuerda porque la vas a romper, sino más bien jalarla y vas viendo porque no todas las vas a ganar. Yo así pienso. Yo no quiero ganar todas las batallas, no pienso ganar todas las batallas y creo, como decías Carlita, que podemos llegar muy alto a grandes empresas y niveles las dos generaciones. Claro. Por último, ya para cerrar este tema que me ha encantado, dime, una fortaleza que creas muy importante de los millennials que pueden aportar hoy en día a la vida industrial y una fortaleza muy grande que tengan los generación X baby boomers que tú crees que resaltan y que puedes aplicar también en tu vida para crecer. Podría pensar que de los millennials es, como decía Vane, como un poco esta hambre o enfocándolo de manera diferente, la capacidad que tenemos para innovar. O sea, yo me considero una persona nocturna, por ejemplo, y llega la noche y yo ya se me ocurrieron 80 proyectos que puedo hacer, ¿no? Y creo que una fortaleza de las generaciones pasadas es la estructura que tienen, como primero es A, después es B, después es C, y creo que de repente a nuestras generaciones nos puede pasar de que, está este proyecto increíble, pero a los 2 meses ya te aburriste, ya lo dejaste, y empiezas con otro, y medio lo llevas, pero entonces, ya se te ocurrió otra cosa y ya lo estás haciendo, ¿no? Y creo que las generaciones pasadas tienen este orden, tienen este compromiso de empiezo algo, termino algo. Tampoco creo que tengas que obligarte, o sea, también creo que si después de un determinado tiempo te das cuenta que no te hace feliz o que no funciona, también, o sea, muy mal estaría que siguiéramos desperdiciando nuestra vida, pero una cosa es que un proyecto no funciona y tomes una decisión de dejarlo y otra cosa es que en un año hagas 35 proyectos porque no le diste como el tiempo o el compromiso o la como certeza a algo, o sea, creo que incluso nos hace dejar de creer en nosotros. O sea, porque entonces ¿cuántos fracasos has tenido que realmente tal vez no sean fracasos, sino que no te diste el tiempo de hacerlo? Porque si lo haces de verdad al 100 y fracasa, pues está bien, fue un fracaso y vas a aprender de eso y vas a aplicar lo que aprendiste para el siguiente. Pero si cada 15 días haces un proyecto nuevo, pues ni siquiera son fracasos porque ni siquiera los llegaste a probar, ¿no? Entonces creo que por ahí van como las dos fortalezas. Súper, me encantó lo que dijiste. Total. Y me agarraste en curva, Esa cosa
creas que puedes rescatar para tu vida y tus negocios de los millennials, que dices, esto no existía o no lo tenía. Y dime una fortaleza igual de los baby boomers, generación X, que dices, esto la verdad me ha llevado a estar donde estoy. Y debería de seguir. Y que debería de seguir. Que debería de seguir, bueno, obviamente la tecnología que ellos traen, ya ese chip de, oye esto, por ejemplo yo lentona, ¿no? Como me ven, lentona, y ustedes así de, no, es así, 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 y le picas y yo, pero es que le pico y no, o sea, ya es como, pues un diferente chip, ¿no? Digo, esas son... Dirías, el manejo de la tecnología es algo muy para bueno mí de los millennials. es muy bueno de los millennials. Su frescura también me gusta, o sea, su nueva manera de ver la vida. Su exploración. Es que no es nada más de los millennials, es de cualquier generación. Yo cuando era joven, ¿no? o sea, bueno, no tenía la tecnología, pero cuando eres joven... Vete a los baby boomers en los 60. Exacto, fue toda una revolución. sí, exploras, ¿no? O sea, esa carita de cuando quieres estar explorando y frescura, a mí me encanta eso de, ay, por ejemplo yo, se me complicó esto, ay, Vane, pero, o sea, no hay complicación porque la vida no tiene tantas responsabilidades. En mi generación, en mi edad, yo ya, o sea, sí lo vemos diferente. Pues. Claro, yo tengo ¿qué fortaleza responsabilidades. crees que tienen ustedes? Los chavos. Fíjate que la más fue chavorruco, ay, ya quería decirlo al final, ay, que decía. O sea, chavarruco, soy toda una rucaela. No, soy toda una qué fortaleza. Para mí, de hecho, chavorrucos son estas personas que se sienten chavos y no me gusta mucho esa manera de decirlo, porque para mí no se refiere a una generación, sino más bien a ciertas personas de manera ya madura, hijo mío. Igual millennials, yo no oye, que la música que pones y que la no sé qué. Claro. Es como simplemente una manera de decirle a ciertas personas, ¿no? Pero y era más fácil ponerle el nombre a la Últimamente, ya por último, perdón, dime eso, ¿qué fortalezas crees que tienen los baby boomers, los generación X, que podría resaltarse mucho para ayudarnos a crecer a nuestros millennials? 3. Respeto, o sea, yo sí respeto todo el tiempo y pienso, fíjate, mi mente, y creo que es la gran mayoría en esta generación, siempre estoy pensando con quién me estoy refiriendo y el canal de respeto. Okay. O sea, eso es algo como que sí tenemos mucho compromiso, güey. O sea, dices una cosa y aunque sí tengas 300, tú ya te comprometiste. Y eso sí veo que un poquito sí puede faltar en las demás generaciones. Okay. ¡Ay, el dedo chiquito del pie me dolió hoy! Y yo, no manches. No, a la fecha todo eso. Yo soy una persona de palabras y me vale que tenga influencia. No, pero me ha pasado de, me duele el dedo chiquito del pie. Y yo, y luego, güey, neta te duele el dedo chiquito del pie. O sea, neta me lo estás diciendo. Espérate, ¿alguna vez alguien te ha dicho eso literalmente? Claro que sí. O sea, me golpeé jugando fútbol y me duele el dedo chiquito del pie, claro. No, yo pensé que le decías como un ejemplo. No, güey. Pero cuando lo dijiste como dije, ok, tal vez alguien ha sido O sea, de esa persona que te ha traumado. No, o sea, se pegó y jugando fútbol y yo... Ya no fue a trabajar. Yo quiero que esa persona escuche este capítulo. No voy a decir No, pero que lo escuche vas a ver. Pero, bueno, sí. Que sepas que eso no se hace. Y yo es neta, o sea, pero bueno, volviendo a ese tema, ¿no? Del nivel de es ahí donde dije, ay, güey, qué tan comprometido está. No, pero él me decía, güey, no me podía mover porque me dolía el dedo chiquito del pie. Esas son las veces en las que yo no me siento millennial, ¿sabes? O sea, a mí no se me ocurriría faltar trabajo, al menos que realmente esté muriendo. O sea, me esté muriendo que, ves más, mi mamá y mi papá son los que me dicen, te regresas a la cama, porque yo así me esté muriendo ya me ven salir de la casa, es como eso estás pero operada del cerebro, te o sea, eso regresas está a muy la bien, yo cama. también, la causa inclusive, cuando tuve a mis hijos, o sea, Entonces, yo en eso no me siento tan millennial. También de que yo si soy nosotros igual, no yo soy igual. trabajamos, no comemos. Aparte de todo, Porque ya ese nosotras sería otro 3 tema. no trabajamos, no comemos, ¿no? Exacto. Entonces, si estuviera en empresa, yo sí diría, ay, me duele el chiste. No lo haría. No, realmente No por el lado, pero sí por el siempre, mi papá me podía ver muriendo y me mandaba a la
escuela. Entonces yo a la fecha, tú me ves muriéndome y estoy trabajando. O sea, y aunque estaba en las empresas, yo llego, o sea, a mí también eso de, yo estaba en recursos humanos antes y era, no, mira, tiene gripa, y yo, o sea, le dio coronavirus, o qué onda, o sea. Sí, el nivel de compromiso, o sea, eso sí es mi generación que sí somos más comprometidos. Y ¿no? Responsabilidad también, compromiso, responsabilidad Y respeto. Respeto, sí, es como lo que más resaltarías en fortalezas, ¿no? Son las fortalezas. Yo, ya estoy agarrando en curva. No, pues la verdad es que ya para cerrar todo esto, yo creo que lo que dije ya antes, el aprende de la experiencia de otras personas, de personas que admires. Esa es una fortaleza para mí de los baby boomers generación X, que saben cosas que yo no sé respecto a hacer negocios y lana. Es algo que podría mucho rescatar. El siempre ver cómo, me gusta mucho analizar, a ver cómo hizo tal persona su negocio y cuál es su filosofía de vida, ¿no? Porque hasta tenemos hábitos muy distintos, desde ahí aprender y llevarlos a mi vida, porque para mí es muy importante, ¿no? Yo diría no tanto distinguir entre una generación y otra, simplemente el que cada generación tuvo, ya lo hablamos, ¿no? Su manera de educación, de papás y todo, entonces está cañón, ¿no? Pero desde ahí me gustaría aprender esa parte. Y los millennials, o sea, nuestra generación, lo que yo podría rescatar mucho es lo que decías, la innovación. Eso me encantó eso. Somos personas muy innovadoras porque hace rato les comentaba, Jürgen Klarik apenas sacó un post que me encantó, que de hecho lo subí en las redes, que dice, los negocios, si no te estás reinventando cada 6 meses tu negocio, sí, entonces estás muy mal. Entonces a veces yo creo que algo que la generación más grande no puede llegar a entender, y hasta lo que decías, o sea, va bien, pero ¿por qué no? Exponenciales, podría ir mejor. Entonces, si reinventaran desde esa parte, y yo creo que las millennials tenemos muy fresco eso, de poder reinventar los negocios, porque estamos muy al tanto de la tecnología, tendencias, o sea, a nosotros no puedes saberlo, nosotros lo tenemos que saber porque si no, no comemos. O sea, está mucho así, ya no es tan fácil lo que decíamos, poner hasta un negocio así de que abro mi tiendita en la esquina y me va a ir bien. No, o sea, tienes un H-E-B en la esquina. O sea, te das cuenta desde ahí cómo tienes que revolucionar toda la tecnología, desde cómo llegas a tu cliente. Entonces, si unificáramos eso, a mí me encantaría, yo creo que tendríamos negocios más exitosos. Yo aprender de alguien que ha hecho cosas exitosas y esa persona de mí, cómo llevarlo a otro nivel. Eso sería lo que yo podría rescatar de todo esto. Y la verdad es que me encanta trabajar con todas las generaciones, como les decía, siempre aprendo muchísimo. Y a los millennials nos tocan otras 2 generaciones también en nuestra vida laboral, y a ti todavía también tocan otras 2 generaciones. Tengo miedo. Sí, yo también tengo miedo de lo que me va a tocar vivir a los 35, a los 40. Pero se me hace bastante interesante. Les voy a poner a todo escuchar un este reto. capítulo. Todo un reto, les voy a poner a escuchar este capítulo. Persona que llega abajo de 20 trabajando para mí, escuchas el capítulo 1 y después vienes a trabajar. No vayas a trabajar con nada de que te dolió el hinche dedito. O sea, me vale madres. Ok, chicas, pues este fue nuestro capítulo número 1, Millennial versus Chavorrucos. Estuvo muy bueno, la verdad. Espero que se les quede algo. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales, Jimé? En Instagram como menamora91. Síganla, tiene unos tips de imagen buenísimos, ya lo estoy siguiendo. Vane, ¿cómo te encuentran? Como Brera, @Brera Joyería, y Vane Brera también, @Vane Brera. Ok, y a mí me encuentran como @Carla Inventa en Instagram también. Ahí subo, bueno, no he subido muchas cosas, pero vamos a hablar de otros talleres también que todo relacionado a emprendimiento. Entonces, pues nos vemos. Y algo importante, por favor, los que nos estén escuchando por audio, tenemos canal de YouTube, y los que nos están viendo por allá, tenemos también en Spotify. Síganos en Instagram, que es La Neteada, porque ahí vamos a estar haciendo encuestas. Queremos saber qué temas les interesan, queremos saber de qué quieren que nos peleemos aquí las tres, porque siempre sale controversia, y queremos escucharlos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. La Neteada.